me han presentado, pero bueno, mi nombre es Ana y soy anilladora de aves desde 2020 y bueno, también soy ambientóloga. Entonces, bueno, voy a hablar sobre para qué puede servir el anillamiento de aves y dar unos cuantos casos prácticos. Lo he intentado que sea lo más sencillito porque, bueno, es una charla para todos los públicos, así que no lo voy a hacer muy complicado. He visto ahí que hay alguna anilladora y algún anillador que seguro que algunos casos de los que hablo le suena. Y nada, quiero que sea lo más sencillito, voy a intentar que sea cortita para que al final, si hay dudas o se me escapa algo y tal, lo resolvamos al final, ¿vale? Así que bueno, empiezo con la charla y antes de empezar, pues tengo que explicar qué es el anillamiento de ave. Bueno, el anillamiento de ave consiste en marcar un ave de forma individual. Se le marca con anilla metálica y en algunos casos con anilla plástica. Eh, este tipo de anilla, bueno, lo normal es que se marque en la pata con anilla metálica, esa es la obligatoria, pero luego hay otro tipo de anillas como son las plásticas de lectura a distancia que también se le pone. Y hay otros tipos también, pero bueno, no me voy a solamente me voy a centrar en lo más normal, que son las de las anillas de anillamiento en pata, porque es lo más común. Pues bueno, para marcar un ave primero hay que capturarla. Entonces ahí también lo mismo, hay muchas metodologías, pero voy a hablar de la más sencilla, la que todo el mundo estamos acostumbrados a ver y la que es más accesible para todo, que es la red de japonesa o niebla, que consiste en colocar una red en donde haya paso de aves de un lado de un sitio para otro y bueno, el ave va volando y topa con la red que no la ve y es capturada. Una vez el ave es capturada, se extrae con mucho cuidado, se coloca en una, nosotros le llamamos bolsa, bueno, le pueden llamar bolsas de tela o talega, que son las que se muestran en la fotografía, que son básicamente bolsitas de tela y en cada bolsa lo normal es que haya un ave. Después de recoger de coger las aves y introducirlas en estas bolsas, que también, para los que no sepan lo que consiste una jornada de anillamiento con redes japonesas, hay que madrugar mucho y hay que colocar las redes a primera hora de la mañana y dependiendo de las temperaturas hay que pasar con más asiduamente o menos. Depende de las condiciones climatológicas, pues bueno, cada 30 40 minutos incluso, más o menos. Y, y las jornadas de anillamiento suelen durar al menos 5 horas, que sería lo propio para poder luego extrapolar los datos. Bueno, una vez capturamos la ave, la introducimos en la tela, en la bolsa de tela, la llevamos a un sitio donde vamos a procesarla, donde vamos a anillarla y vamos a tomarle ciertos datos. Como veis, eso es mi mesa de anillamiento, un día normal de anillamiento que consta de una libreta donde las hojitas donde se apunta la anilla metálica, PVC si tuviera, que el PVC es la anilla plástica y luego se le toma una serie de datos como, bueno, hay varias reglas, un calibre, una pesola y las anillas. Bueno, y las guías que siempre las llevo para consultarlas en cualquier momento. Una vez tenemos ya esta la ave en la zona de anillamiento, pues procedemos a colocarle la anilla. Aquí veis, pues, anillando un ruiseñor, que ya se le coloca su anilla y ya estaría el ave anillada y se le tomarían los datos. Hay muchos datos que se le pueden tomar, pero los principales son, bueno, el peso, que por eso está la pesola, se le puede medir el pico, se le puede medir también la cola, principal, saber y determinar con la muda del ave la edad y el sexo. Para eso hay que saber, pues bueno, que depende de la especie, pues tiene un tipo de muda u otro, y depende de pues, el sexado, igual. Se le toma medida de ala,
y también se le toma medidas de estado reproductor en caso de que estemos en época reproductora, grasa, músculo y bueno, y muchas otras medidas, pero estas son las principales. Como antes he explicado, se anilla con anilla metálica y también se le puede poner anilla plástica. La anilla metálica siempre es obligatoria y la plástica, que es el PVC de lectura a distancia, como veis a la derecha, de un alcaudón común, se coloca porque bueno, es más fácil leer un PVC con unos prismáticos o con un telescopio o con una cámara tipo bridge de larga que tenga un buen zoom y se da más resultados que una anilla metálica, porque para tramitar, recapturar una anilla metálica o leer una anilla metálica, bueno, es un poco más complicado a no ser que recaptures el AVE con una red o otro tipo de metodología de captura. ¿Veis? Como podéis ver, aquí hay un PVC a la izquierda que corresponde de un primilla, de un cernícalo primilla, y luego a la derecha una anilla metálica que es de... Bueno, yo soy de Aranzadi, entonces, bueno, las anillas que tengo son de Remita Aranzadi, y obviamente la de la izquierda con anilla plástica se lee mucho mejor si tuviéramos unos prismáticos o un telescopio o una cámara, más que la metálica. Bueno, esta anilla que tiene todos estos datos que hemos dicho que se anotan, son exclusivas de ese ejemplar. Y esa anilla es como un DNI, como si fueran nuestros DNI. Entonces esa anilla tiene varias medidas que le hemos tomado, biométricas, edad, sexo, grasa, músculo, asociadas a ese ejemplar. Entonces esto nos permite recopilar información de muchos ejemplares a lo largo del tiempo y que si lo volvemos a capturar tiempo después, saber cómo ha variado y en qué condición se encuentra al ver la condición física. Bueno, y todos estos datos, este anillamiento, capturamos el ave, le cogemos datos, los tramitamos, la soltamos. ¿Y estos datos dónde van? Bueno, pues lo primero voy a diferenciar que hay en España tres tipos de remite. Yo tengo el remite de Aranzadi, pero bueno, también hay de otra entidad que es SEO y luego el ICO. Aunque el ICO pasa los datos a Aranzadi y los gestiona, la base de datos la gestiona Aranzadi, pero, pero tiene un remite propio. Por ejemplo, esto sería una anilla de las que tengo, de las que he usado últimamente para anillar mochuelos, en este caso, que tiene el remite Aranzadi San Sebastián. En España, para ser anillador, hay varias entidades avaladoras, porque claro, nos tienen que avalar a los anilladores y anilladoras. Y bueno, estos son Aranzadi, el ICO, GOB, que es de las Islas Baleares, la EBD y la SEO. Yo en mi caso aprendí con anillas de Remite Aranzadi y directamente me presenté con ellos. Pero bueno, podéis presentaros si hay alguno que esté o alguna interesada, puede ser con alguno de estos. Bueno, en cada entidad pues tiene una serie de grupos de anillamiento. Eh, para Aranzadi, remite a Aranzadi y esta serie, hay más grupos. Yo he hecho una captura de la página de Aranzadi, pero hay muchos más grupos de anillamientos que lo que hacen es que desde el grupo de anillamiento se tramitan de cada anillador que pertenece al grupo las anillas a Aranzadi y Aranzadi pues lo gestiona, ahora os comento cómo. En mi caso yo soy de ANSE, así que voy a poner del grupo de anillamiento al que pertenezco, pero hay muchos más. Aparte también podríais ser anilladores o anilladores individuales. Yo fui los 2 primeros años como anilladora individual, pero luego entré como anilladora del grupo ANSE.
Los datos que se le pasa a Aranzadi desde los grupos, pues ya ellos coordinan con una base de datos europeo que es Eurin y si hay recapturas, pues a nivel de europeo ya ellos se coordinan y tramitan y nos hacen llegar la información y bueno, la base de datos está disponible con todos estos datos de recaptura y anillamiento, lo tienen ellos. Bueno. Una vez ya sabemos de forma muy rápida y muy concisa en qué consiste el anillamiento, pues vamos a ver para qué sirve, ¿no? Porque ¿para qué sirve poner una anilla, ¿no? Capturar un ave y ponerle una anilla. Pues bueno, al principio el anillamiento de aves nació con el objetivo de estudiar la migración y el proceso de migración, las rutas migratorias y los desplazamientos de las aves porque cuando nació el anillamiento, hace ya bastantes años, pues no, lo que querían conocer era la migración, dónde iban las aves, cuando se iban llegaban en verano, pero en invierno se iban, a dónde iban, qué hacían. Pues ahí empezó los estudios de marcaje para ver la migración de las aves. Luego también con el anillamiento científico, pues se saben datos de reproducción, de supervivencia de pollos, de parejas que vuelven al mismo nido. También longevidad y supervivencia, la longevidad de aves. Hay muchos ejemplos. Ahora daré alguno así más significativo y de alguna experiencia personal de supervivencia y longevidad que gracias al anillamiento se ha podido saber con enfermedades tanto de las aves que les afectan a ellas y ver cómo hacer estudios, planes de conservación a impactos que le puedan pasar. Impactos pueden ser, pues, bueno, aves que han tenido problemas de furtivismo, aves que han sido envenenadas o han sido electrocutadas por una torre de electricidad. Bueno, y ya luego hay muchísimos estudios científicos que utilizan el anillamiento de aves para coger datos y sacar documentos científicos bueno, nos ayudan a tener una ciencia básica cada vez mejor. Bueno, hablando de la migración y de los movimientos de las aves, ¿para qué sirve el anillamiento? Pues bueno, se puede, en el contexto de la migración y movimiento de las aves, se saben las rutas migratorias, por dónde pasan las aves, porque ya llevamos muchos años de datos sabiendo de dónde se capturan las aves y a dónde van. Se conocen gracias al anillamiento las áreas de invernada de muchas de las aves nuestras europeas y por dónde van y dónde pasan las zonas de reproducción y también la conectividad entre poblaciones, bueno, de a lo mejor pues dispersión, de conexión de una población con otra, y esto se sabe gracias a, pues, a recapturas o lecturas de PVC o recapturas de aves. Y bueno, y aquí hay un papel muy importante que hacen los programas de estaciones de anillamiento para la monitorización de aves a largo plazo. Estos son estaciones de esfuerzo constante, que es un esfuerzo constante que tú haces durante X tiempo para ver las aves que caen y, y gracias a esas estaciones de esfuerzo constante se estiman diferentes parámetros, entre ellos pues parámetros de demografía de aves, morfológicos, fenológicos. Esto pues a lo largo del tiempo, si se siguen estas estaciones de esfuerzo constante, te permite ver tendencias de las aves, desgraciadamente, normalmente es que van a menos, cada vez es lo normal que, pues bueno, por muchos contextos, mucha transformación a nivel de la naturaleza y bueno, las tendencias, los estados de conservación y, y estas estaciones de esfuerzo constante pueden ser de cuatro tipos. Están las EMAN, que son para aves nidificantes, las EMAI, que son para aves invernantes, las EMA, que son para la migración de aves, y las EMPA, que son las permanentes, que engloban las tres anteriores.
Y con estos datos, pues bueno, con este tipo de estaciones se sacan datos de migraciones y poblaciones bastante interesantes y que se pueden utilizar para muchos artículos y estudios de conservación. Bueno, otro ejemplo de anillas y de migración, ¿no? Pues aquí a la izquierda tenemos un págalo, que aquí fue una salida de pelágicas que hice y un amigo mío pues le pudo sacar una foto. Allí tenían buenas cámaras y si os fijáis está anillado y se pudo saber dónde había sido anillado. Entonces, bueno, esto a ver, con este tipo de, pues se sabe dónde se anillan, dónde van, el tipo de migraciones, con los PVC. A la derecha, yo soy de Málaga, entonces en Málaga tenemos un sitio muy bueno para leer PVC y saber dónde vienen las gaviotas todos los inviernos, que es el puerto de la Caleta de Vélez. A ver si hay algún malagueño escuchándome sabrá de lo que hablo. Y es que se pone muy cerquita y muy fácil de poder leerle las anillas. Y aquí hay dos ejemplos. Bueno, otro de lo que hablaba era los conocimientos sobre la reproducción de las aves, porque gracias a las recuperaciones y a las lecturas a distancia de PVC, pues se saben supervivencia de pollo. Por ejemplo, a mí este año me ha pasado desde unas cajas nido que anillo de cernícalo para control biológico de plagas en un cultivo agrícola y en Carmona, en Sevilla, pues bueno, uno de los pollos que anillé, es que es la última lectura sí que he tenido interesante y es que pues bueno, ese pollo está bien, ha sobrevivido y está en otro pueblo, pues cazando. Gracias a la anilla plástica de lectura a distancia, pues me la han podido tramitar esa lectura. Luego hay otros estudios de, bueno, fidelidad al nido. En el caso de la fotografía que hay a la izquierda, son dos pollos de cigüeña, pero por ejemplo se pueden ver con adultos de cigüeña, pues al estar anillados, si vuelven a ese mismo nido, si son los mismos ejemplares y si no estuvieran anillados no podríamos saber esa fidelidad al nido. El éxito reproductor, pues con el anillamiento, lo que he dicho de la supervivencia, por ejemplo, el caso del pollo este de Cernícalo vulgar, que, que se ha leído después de un tiempo en otro pueblo, bueno, al final es también un resultado éxito reproductor y de dispersión juvenil, porque era un pollo, claro, claro está, y gracias al anillamiento, pues otro dato. Tiene que haber muchísimos datos y hay muchísimos datos que seguramente digamos, wow, pero estoy diciendo de los míos más, más cercanos, ¿vale? Para que, pues estamos los más cercanos que tengo ahora mismo tratados. Bueno, también se puede saber supervivencia y longevidad. Aquí voy a hablar de también un caso que me pasó en 2022, que es de este quebrantahueso, un joven de quebrantahueso. Para quien no lo sepa, esta foto está sacada en Málaga, en un pueblo en Ronda de Málaga, y es que en Málaga no nos crían los quebrantahuesos a día de hoy. No tenemos quebrantahuesos reproduciéndose en Málaga. Entonces, bueno, esto fue una sorpresa en una de mis salidas a ver, a ver aves. Y más sorpresa fue que, bueno, al bueno, al sacarle la fotografía, se vio, tenía una anilla metálica, pero obviamente no se podía ver con la fotografía. Se vio que tenía un GPS, pero claro, yo esos datos no los tengo. En este caso, bueno, sería el proyecto de conservación quien tenga el track de ese GPS. Y también tenía una anilla roja, pero yo tampoco la podía leer. Pero sí que tenía, que ya ahí no se escapaba este quebrantahuesos, de coloraciones en dos de las primarias, como podéis observar, en el ala izquierda. Si la miramos de abajo es la derecha, pero realmente su ala es el ala izquierda del ave.
Y gracias a eso, como era un joven de ese año, un amigo que es un apasionado del quebrantahuesos, pues sacó una ficha en la cual, bueno, se pudo saber que era este ejemplar, Bonnie. Bonnie nos dio unas alegrías porque Bonnie entró en una carroña, como podéis verlo, está ahí posado, esto en Málaga. Lo disfrutamos mucho y más lo disfrutamos cuando, pues bueno, me enteré que fue el primer quebrantahuesos en aquel entonces, del que constaba que había cruzado el estrecho de Gibraltar y había ido a África y había vuelto. La primera vez. ¡Wow! Qué dato más bonito, ¿no? Gracias al anillamiento científico y además de un proyecto de conservación, porque el quebrantahuesos tiene un proyecto de conservación ahí en Cazorla, pues, pues pues muy potente y que llevan ya años trabajando en él y en la cría y en la suelta y en el marcaje. Y concretamente este pollo era un pollo que se anilló en un nido en libertad, no era en cría de cautividad, sino era un pollo en libertad, Bonnie. Pues meses después aparece esta noticia, pues que Bonnie había aparecido envenenado. Un hombre, investigaban a un hombre en Villacarrillo. Villacarrillo ya es Jaén, o sea que el Boni viajó a África, volvió y volvió a su tierra, a Jaén, y en Jaén pues encontró otra vez el inicio y el fin de su vida y bueno, fue con un envenenamiento y se supo que esta problemática, pues gracias al anillamiento, en este caso, gracias al GPS. Pero si no hubiera tenido GPS, las anillas siempre están ahí. Y bueno, otro de los casos que se pueden saber gracias al anillamiento. Este caso que, bueno, lo he sacado de un documento bueno, este es muy conocido, pero ahora os comento porque Aranzadi tiene un documento muy interesante que habla también de otros casos muy chulos. Y bueno, esto es Wisdom, que es un albatro de Leisland. Y en 2024, bueno, fue anillada en el 56 y es considerada el ave más longeva del mundo. Y en 2024 tenía ya 73 años. No sé si en 2025 sigue viva, espero que sí. Y entonces tendría pues 74 añitos en este año. Así que bueno, gracias al anillamiento, como veis, está marcada se puede saber datos de supervivencia y longevidad. Hay muchos ejemplos de datos de longevidad en otras especies, pero bueno, este es el más destacado. Y os recomiendo, ya que he sacado este dato de aquí, de lo que el anillamiento nos enseñó superviviente de Aranzadi, os lo recomiendo que le echéis un vistazo porque hay varias citas de recaptura, bueno, y de lectura y de datos curiosos y muy dinámicos y didácticos que os pueden gustar. Así que os recomiendo que le echéis un vistazo a este documento. Bueno, ejemplos también, el anillamiento puede servir para proyectos de conservación. En este caso, pongo la cerceta pardilla porque estuve trabajando hace unos años en Doñana y tuve la suerte de poder compartir y no trabajar con la especie, pero compartir proyectos de conservación en los que la cerceta pardilla estaba incluida. Entre ellos, bueno, pude ver ciertos anillamientos de cercetas pardilla y de suelta y, y a día de hoy, bueno, se saben muchos datos gracias al marcaje de cercetas pardilla que llevan muchos años en Doñana marcándose y, y bueno, también con lo nuevo, la nueva incorporación de los GPS, que bueno, ya saben, ya puedes saber mucha más información y de qué es lo que le pasa a la especie porque está tan en declive, aparte de que no hay agua, que es otro problema pueden ser furtivismo o cualquier otro tipo de problema y de impacto que, bueno, que se sabe con el GPS, con el anillamiento y se puede solventar. Entonces, bueno, aquí una aplicación del anillamiento para un proyecto de conservación. Otro, por ejemplo, antes hablaba de las anillas en pata.
Aquí un ejemplo de una focha moruna con una anilla en collar que se le pone en collar porque es más fácil de leer, no es como quizás la pardilla que se presta más a subirse algunas veces en algún montículo donde podemos leerle algún PVC con, con telescopio. En este caso, normalmente siempre están con las patas bajo agua y un collar pues es de gran ayuda. Y también se saben en qué desplazamientos tienen gracias a este marcaje y a dónde van, dónde vienen y cómo poder mejorar la conservación de especies amenazadas, también como la focha moruna. Como decía antes, estudios científicos es otra aplicación. Hay muchísimos ejemplos. Yo os voy a hablar de los que he podido trabajar con ellos o he hecho prácticas en ellos. Bueno, esta bubilla entraba dentro de un marco de un trabajo que tuve relacionado con agricultura de olivar y lo que se pretendía era, bueno, coger aves, marcarlas y meterlas en las bolsas de tela que antes os he comentado y en las bolsas pues se cogían las muestras de heces para luego para luego analizar, perdón, analizar las heces y ver qué es de qué se alimentaban. En este caso, bueno, a ver si las aves insectívoras pues ejercían de controladoras biológicas de plagas del cultivo del olivar, para luego, bueno, si se sacaba algo en claro, poder decir fehacientemente que las aves en el cultivo de olivar ejercen como controladoras biológicas de plagas de insectos. Entonces, bueno, esto fue una aplicación, fue una parte bonita. Y, y bueno, hay otros también como la sangre, otra muestra que se le saca a las aves que es la sangre. Aquí estoy yo en mi fin de prácticas que fue sacando sangre a flamenco de Fuente de Piedra, porque bueno, para sacar sangre hay que tener un curso especial de manipulación de fauna salvaje. Y yo lo tenía en aquel entonces y ahí estaba ya, pues bueno, eran mis últimas prácticas. Y esa sangre, pues bueno, la analizaban, la pueden utilizar muchos científicos para muchos estudios de patógenos o enfermedades. Otro ejemplo también para estudios científicos en el que pude trabajar, en este caso para una, una chica que es Irene, que tenía estudios de dispersión de semillas y si veis las bolsas están muy gorditas, no es porque los pájaros sean muy grandes, es porque tenían una tela de fieltro para cuando el ave se introducía pudiera excretar y las heces se quedaran no en la bolsa, sino en ese papelito que luego se guardaba y se analizaba en laboratorio para después ver qué especies de, de semillas pues habían ingerido y cómo afectaba la dispersión de semillas. También se recogían de insectos por si algún otro científico podía utilizarla. Esto es un mito de aquella época que anillé y también se le cogieron muestras. Otra de las partes, que es la que actualmente más hago y la que más me gusta, que es la educación ambiental y concretamente la educación ambiental en el sector agrícola, porque el sector agrícola es el sector primario, el sector, pues bueno, salimos un poco al campo y todo es agricultura, salvo zonas pues protegidas y de parques naturales. Todo es agricultura, entonces tener un buen manejo en el campo y de respeto a la biodiversidad en agricultura, yo creo que es la forma que podemos hacer más fuerza a la hora de la conservación. Entonces, concienciar a los agricultores de la biodiversidad que tienen es esencial para que ellos puedan respetarla y puedan quererla y las quieran en su finca. Entonces, bueno, aquí pude trabajar en un proyecto que era un proyecto con una empresa
de mercado alemán que compraba la fruta, pero teníamos que cumplir ciertos condicionantes de biodiversidad y uno de ellos era colocar cajas nido para el control biológico de plagas. Y en esas cajas de control biológico de plagas, pues criaban cernícalos, lechuzas, mochuelos y, y han sido marcados durante varios años y se han estado viendo pues resultados de dispersión, de si se quedaban en la finca. También al revisar las cajas, pues se veía la alimentación que tenían. En algunas, pues algunos mochuelos y algunas lechuzas hemos visto que tenían una manta de topillo, con lo cual al agricultor más contento se ponía al verlo. Y, y bueno, como a mí me gusta tanto la agricultura y los sistemas agrícolas y la biodiversidad, pues trabajo con otro tipo de cultivo. En el caso anterior era un cultivo de cítricos, lo que yo trabajaba, pero también me gusta mucho el cultivo del olivar. A la izquierda aquí un cultivo de olivar que tiene un chico aquí en Málaga y tiene una caja nido igual para control biológico y bueno, su idea era que le entraran lechuzas a criar, pero le han entrado cernícalas, pero igualmente es una persona muy concienciada con el medio ambiente y quería anillarlos para hacerle un seguimiento y eso hacemos. Y al igual que este olivarero, que es de agricultura ecológica y agricultura regenerativa, a la derecha también es un anillamiento en otra finca, en este caso en Jaén, de la biodiversa de Nono, que es un agricultor que está muy concienciado con el medio ambiente, también practica una agricultura regenerativa y está muy enfocado en el cuidado del suelo, el buen manejo de la cubierta vegetal, de los insectos que hay en la zona. Entonces, bueno, todo esto influye al final en la cadena trófica a nuestras aves que se ven beneficiadas porque hay insectos de los que se pueden alimentar, hay frutos de los que también las frugívoras pueden alimentarse y aquí hacíamos una jornada de educación ambiental para que la gente viera cómo un buen manejo, una buena praxis del cultivo sostenible, pues podías anillar y ver aves que las aves que se podían beneficiar y claro, no es lo mismo verlas de pasada que la gente que no está acostumbrada a tratar con aves las vean en mano. Entonces, bueno, es mucho más didáctico, es mucho más, más calador, cala más en la gente cuando ven un ave en mano y pueden disfrutarla y aprender de ella. Luego otro ejemplo que tengo de mis aves agrícolas, como le digo yo, pues en este caso una águila pescadora. Esta águila pescadora fue fotografiada justo, estaba intentando pescar en una balsa de un cultivo de cítrico en Carmona, una balsa que no es una balsa, es una balsa de riego, ¿vale? Esa balsa de riego está naturalizada y tiene incluso islas en medio, con lo cual parece una laguna. Es una isla, es una balsa de riego de cítrico, pero naturalizada. Al estar naturalizada tiene peces y tiene posaderos. Entonces, este águila pescadora fue un día, pescó allí y un compañero mío, Jesús, pudo sacarle una fotografía y ver que tenía una anilla. Se tramitó la anilla y para nuestra sorpresa era un pollo que se había anillado como pollo en Rutland, en Reino Unido. Y bueno, aquí siempre otra forma también de educación ambiental que teníamos con los agricultores, que pequeños cambios, como esta balsa, ¿no? Naturalizada, al final hacían un cambio global. Esta ave que venía migrando, una invernante, pues había podido beneficiar. Y esto se sabe gracias al anillamiento. Seguimiento de cajas nido. A mí es que de mi parte es la que más me gusta porque también tiene una parte de concienciación ambiental y de lo que os he comentado antes con los agricultores y es el seguimiento de cajas nido. Al poder seguirlas, anillarlas y ver las aves a dónde van, dónde vienen, pues es una, una forma de ver.
con el anillamiento científico, qué es lo que hacen estas aves cuando se van, después de criar. También al revisarlas en el anillamiento, ves lo que se han podido alimentar y también te haces una idea si en caso de que la estés utilizando para control biológico de plagas, si el método es efectivo o no. Esto es un ejemplo. Las cajas nido se pueden anillar y colocar en muchos sitios. En el caso anterior era un sistema agrícola. En este, bueno, es otro tipo diferente de proyecto. Yo trabajo para un sector que es el sector de las energías renovables y ahí, pues bueno, es otra forma de que se colocan cajas nidos y actualmente pues bueno, ahora tenemos ocupación de alguna caja nido y van a ser anilladas entre otras para bueno, ver si estas aves otros años pues se ven por aquí, en este caso una lechuza, pero también sirve para la misma empresa, pues luego van los trabajadores a ver cómo se anillan, cómo se hace y hacer también un fomento de la educación ambiental, ya no solamente en agricultura o en otros sectores en los que todos y todas estamos concienciadas y concienciados pues, de la biodiversidad y de la conservación. Pues esto es una forma también de acercar la biodiversidad a otros sectores que, bueno, que lo mismo necesitan un poquito más de concienciación medioambiental. Y este es un ejemplo que es parte de mi trabajo. Por ejemplo, estas pajareras, pues bueno, cuando llegue la época también se revisarán que están colocadas en una planta que tenemos aquí en Andalucía y también serán revisadas y anilladas. Y bueno, casi que lo he clavado 40 minutillos casi. Muchas gracias, Keri Casco. Quedan unos cuantos minutitos de aquí a las 8, así que si hay alguna duda que podamos resolver o que tengáis o cualquier curiosidad o incluso si hay alguien que he visto que hay alguna y alguno que tiene mucha experiencia en el anillamiento de aves y quiere aportar algún dato curioso, bueno, pues ahora este es el momento y además tenemos ratito pues hasta las 8 por si alguien tiene prisa y había cortado, tenía pensamiento de a las 8 corta corriendo, bueno, tenemos un ratito para poder dialogar. Así que bueno, hasta aquí la charla y cierro pues abrí con una hembra de cernícalo en una caja nido y cierro porque es de la parte del anillamiento que a mí personalmente más me gusta y más practico. Así que nada, muchas gracias.